pues en primer lugar, por supuesto, muchas gracias a todos por asistir y a Executive Forum por invitarnos, a la universidad por acogernos también. Mi nombre, como decía César, Rafael Teixeira, soy responsable de desarrollo de negocio de Biazul. En primer lugar, voy a presentar brevemente la empresa, después trataré de dar una visión general de la situación actual, no tan global como vienen dando los compañeros, más enfocado en el tema del riego en el sector agrario en España, que es muy importante, y la escasez de agua que tenemos. Y finalmente, pues, explicaré también el proyecto en el que nos encontramos inmersos ahora mismo, relacionado con eso, con la reutilización de agua residual en agricultura. Señalar que, Biazul somos una empresa bastante más pequeña que todas las que están aquí hoy. Nosotros somos 9 personas, somos una empresa muy pequeña. Estamos localizados en Málaga, pero sí es cierto que somos muy activos en el sector del I+D. De hecho, la empresa nace en el año 2003, tenemos ya casi 15 años de existencia y enfocada desde el principio en proyectos de I+D en el sector de medio ambiente, y con el paso de los años nos hemos ido especializando en el sector agua. Perdón. A raíz de todos estos proyectos de I+D, tenemos más de 40 proyectos a nuestra espalda. Actualmente tenemos, si estáis familiarizados con los proyectos europeos, tenemos 5 H2020 funcionando, uno de ellos el que voy a presentar hoy. Nace también una rama de ingeniería donde tratamos de todo este conocimiento adquirido, ¿no? Estamos siempre al tanto de las últimas tecnologías que se utilizan en depuración, pues tratar de trasladarlas a nuestro campo, a un nivel más local. Es cierto que nosotros hemos realizado proyectos a nivel nacional, proyectos a nivel internacional en India, en algunos países de África, pero obviamente últimamente, sobre todo en la rama de ingeniería, nos estamos centrando mucho en Andalucía, porque por supuesto tenemos una escasez de agua y nuestro nivel de reutilización y de regeneración no es tanto como el de otras comunidades autónomas. Contamos con un equipo obviamente multidisciplinar, aún siendo 9 personas, pero cada uno tiene unas características particulares. Como decía, todos tenemos experiencia nacional e internacional. Y, como vengo comentando, tenemos 2 líneas de negocio principales. La consultoría tecnológica, donde, aparte de participar en proyectos, nosotros mismos como socios de los diferentes consorcios, también preparamos propuestas para otras empresas con una tasa de éxito relativamente elevada. Y luego la línea de negocio de ingeniería, donde nos dedicamos al tratamiento de aguas de proceso. Tratamiento de agua siempre enfocado en reutilización, sobre todo. Es decir, hacemos también depuración para vertido, pero trabajamos mucho en la reutilización. Tratamos de promover mucho la reutilización, tanto en industria como, en este caso, en riego agrícola. Esto son un poco unas pinceladas de lo que hacemos en la rama de ingeniería. Solemos trabajar mucho con, no voy a entrar en mucho detalle, pero solemos trabajar con tecnologías de membrana, reactores biológicos, reactores secuenciales. Hemos desarrollado también alguna solución eco-innovadora para reducir los lodos en las depuradoras, que es el lodo red, fruto también de un proyecto europeo. Y también ofrecemos consultoría para el tratamiento y reutilización de agua residual. En definitiva, nuestro objetivo es conseguir que el agua, o poner nuestro granito de arena, como digo, somos pequeños, tampoco vamos a hacer mucho, pero nuestro granito de arena a nivel local para que el agua forme parte de ese concepto tan de moda ahora, sobre todo a nivel europeo, que es la economía circular, que creo que algunos de los compañeros también han mencionado anteriormente. Y como ejemplo aquí tenemos también a la derecha, este es otro proyecto también que tenemos en marcha, que es Water to Return. En este caso, aparte de reutilizar, es una industria cárnica, y aparte de reutilizar el agua residual, también estamos tratando de poner en valor todos los subproductos que se pueden obtener al tratar el agua residual urbana. Urbana no miento, en este caso una industria cárnica. ¿Cuál es la imagen general que tenemos ahora mismo en cuanto al riego? La actividad agrícola es uno de los mayores consumidores, el mayor consumidor a nivel mundial de recursos hídricos. Se consume, aquí se habla de Grecia, España, Italia, pero este dato, el 70%, es válido para todo el planeta, es decir, el 70% de recursos hídricos se consumen para riego agrícola. La FAO incluso ya tiene unas estimaciones de que para el 2030 este consumo se incrementará en un 15%, un 14, un 15%, o sea, tiene un crecimiento claro. Y en concreto en España, en concreto en España tenemos que tener en cuenta que nuestra agricultura en los últimos 30 años ha sufrido una transformación exponencial del secano al regadío. Hoy en día casi todo el mundo quiere transformar a regadío, es más productivo. Según datos del Ministerio, el 50% de la producción agraria proviene
de tierras de regadío y solamente un 13% de las tierras son de regadío. O sea, el 13% de las tierras producen el 50% de los productos agrícolas. Entonces, es mucho más productivo, lo que hace que el agricultor y empresario, al fin y al cabo, quiera transformar a regadío, pero no hay agua. Hay un problema porque no hay agua y hay una competencia muy grande por el agua. ¿Dónde hay un recurso? En el agua residual. El agua residual, como también se ha comentado, hasta ahora viene siendo lo que se llama un recurso no convencional. Nosotros creemos que a futuro tendrá que formar parte, como decía anteriormente una compañera, una gestión integral, es decir, esos recursos no convencionales pasarán seguramente a considerarse como convencionales, como un recurso más a tener en cuenta. Hace poco la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sacado también una concesión por 20 hectómetros cúbicos para reutilización, la primera que saca en bastante tiempo. Y bueno, pues entonces el agua residual se convierte en un recurso que está ahí y que tenemos que tratar de aprovechar. Actualmente en Europa se trata del 80% de las aguas residuales, no todas las aguas residuales, por supuesto, se reutilizan. Un aspecto positivo que se menciona mucho es que esa agua residual obviamente tiene una carga orgánica correctamente tratada, pues te puede quedar un agua rica en nutrientes, con sobre todo nitrato y fosfato. Bueno, esto tiene ciertos matices que se pueden estudiar en más profundidad, pero bueno, es cierto que eso existe y eso se puede hacer, es decir, puedes obtener un agua con una calidad determinada para un riego determinado. Y, por supuesto, que hoy en día, además, las tecnologías cada vez avanzan más. Es decir, nosotros, todo lo que yo voy a explicar aquí hoy, nosotros no hemos inventado la pólvora, ni mucho menos, ya quisiéramos. Pero, bueno, es verdad que las tecnologías van avanzando. Como decía anteriormente, es algo que está ahí, que cada vez se habla más. Todavía queda mucho campo por recorrer y, bueno, creemos que es posible y que, como digo, las tecnologías hoy en día permiten cumplir. Bueno, aquí se habla de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, el Real Decreto nuestro, el 1620 de 2007, es incluso más restrictivo que lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Como decía, la reutilización no es algo nuevo. Bueno, actualmente Israel y Chipre son países también con muchos problemas de agua, reutilizan más del 50% de su agua residual. Ya antiguamente es cierto que hace 2000 años la contaminación que tenía el agua residual no es ni mucho menos la que tenemos ahora, pero bueno, ya los griegos y los romanos reutilizaban el agua para riego, a modo de fertilizante. Hay referencias también bibliográficas en el siglo XVI de Alemania, Inglaterra, China, donde también se empieza a reutilizar esa agua residual en los campos. También incluso ya en aquel momento lo consideraron un método de limpieza del agua, ¿no? para filtrar y que el agua no llegase tan contaminada al río. Pero obviamente sigue habiendo muchos desafíos. Por supuesto, hace falta un marco legal adecuado, se está avanzando mucho en ese aspecto. Como decía, aquí tenemos el Real Decreto 1620/2007, pero quizás escueto en ciertas cosas, hay que profundizar más. Siempre está el problema del coste, ¿no? De la inversión en infraestructura, los costes de explotación. Bueno, es cierto, obviamente vale dinero construir una infraestructura para reutilizar agua. Actualmente, según la normativa, más o menos se entiende que recae siempre en ese consumidor final del agua regenerada. Es decir, yo quiero utilizar un agua, solicito mis trámites de concesión, pago por la infraestructura y la exploto. Bien, quizás en el futuro, esta es una opinión personal o una opinión a nivel de empresa, pues bueno, a lo mejor habría que considerar el coste de esta agua residual, como decía, al pasar a ser un recurso no convencional, a integrarse en la gestión, bueno, pues ese principio de recuperación de costes que la Directiva Marco del Agua menciona y que dice que hay que tener en cuenta también el valor del recurso y su valor medioambiental, bueno, pues qué mejor valor del recurso, ¿no? Que aprovechar un agua residual, no verterla a los recursos actuales o a los medios actuales y bueno, pues poner en valor los recursos existentes. Y por supuesto la aceptación social. La aceptación social es un problema muy importante, sobre todo, en el sector agrícola, un sector muy tradicional, en el que nosotros no estamos moviendo actualmente. Y claro, nos enfrentamos con cierto rechazo, pero al fin y al cabo, queramos o no queramos, el dinero manda, los productores quieren producir más, la gente quiere producir más, no hay agua, es la única solución que hay en muchos casos. También siempre decimos, y lo hablábamos esta mañana también, el agua es química, o sea, el agua es química pura, es decir, nosotros el agua que consumimos al fin y al cabo viene del agua residual también. ¿Qué pasa? Que ha pasado por un ciclo hidrológico, ha sido tratada también artificialmente, ha tenido un periodo más largo de tratamiento. Pero bueno, con todas estas técnicas lo único que se hace es, digamos, concentrar ese tiempo de tratamiento. En definitiva, lo agilizas. En el caso de España, si bien
como decía antes Conchita, somos el país que más reutiliza, uno de los países que más reutiliza a nivel europeo. Aún así, solamente el 10% del agua tratada, bueno, sobre todo el 2014, quizá haya aumentado un poco, pero un 10% del agua tratada se reutiliza, o sea que todavía tenemos muchísimo campo por delante. Y a nivel nacional sí es cierto que el 60% de esa agua residual se va a la agricultura. Pero, por ejemplo, y me vaya a permitir que me centre un poco en Andalucía para también ver un poco el contexto del proyecto, en Andalucía ya solamente reutilizamos cerca de un 8% del total de aguas tratadas, o sea, ya estamos por debajo de la media nacional, y solamente, por ahí está, en agricultura no llega al 1%. Es decir, la parte importante se va al riego de jardines y zonas de ocio, es decir, campos de golf básicamente que llevan años de ventaja en este aspecto. En Andalucía, en España en general, creo que también lo comentaba Estefano, es decir, vivimos del turismo, pero también vivimos de la agricultura, son nuestras dos puntas de lanza, nuestras dos industrias más importantes, y son incompatibles en cierta manera el tema del agua y compiten por agua. O sea, si llueve no hay turismo, si no llueve no hay agricultura, entonces ahí la balanza es difícil de equilibrar. Bueno, esto es un momento aquí, pero no es relevante. Vamos a pasar a explicar un poquito algunos datos sobre el proyecto. Mencionar que este proyecto, bueno, es un H2020, un Fast Track to Innovation, con una financiación de la Comisión Europea. Y bueno, no es... nosotros venimos trabajando, es el cuarto proyecto que aparece en dos, hay un tercero previo todavía, es el cuarto proyecto en el que nosotros participamos en esta línea. Como decía, en estos 15 años hemos participado en muchos proyectos y desde hace varios años se viene trabajando en esta línea de aplicar, sobre todo, tecnologías de membrana, por diversos factores que ahora comentaré, a la reutilización del agua urbana en agricultura. El proyecto Treat and Use, el que se hizo previamente, también se realizó en Málaga. Los resultados fueron bastante positivos y esperanzadores. Se regó en este caso un cultivo experimental porque se experimentaba con agua residual urbana, de tomate, pero bueno, los resultados fueron muy buenos. Es decir, yo me hice varias ensaladas con esos tomates y sabían muy buenos y mejor que casi que los que encuentran en otros sitios, ¿no? Y aquí sigo, con lo cual, bueno, muy mal no estaría. Bueno, el proyecto está formado por un consorcio, como bueno, este tipo de proyectos siempre requieren de la participación de diversos actores europeos. En el caso nacional, pues está Vía Azul y está también el CSIC, a través de su centro de investigación de La Mayora, su centro de investigación agrícola La Mayora, situado en Algarrobo, en Málaga. Nosotros somos los coordinadores del proyecto, llevamos el peso administrativo y también hemos diseñado la planta, hemos construido la planta y la estamos operando. Es decir, prácticamente llevamos el peso del proyecto junto con La Mayora, que es la que se encarga de analizar y de evaluar los resultados sobre los diferentes cultivos a los que se está aplicando el riego. El resto de empresas, sobre todo, han aportado tecnología que, bueno, obviamente, como estamos viendo, como han mencionado todos los compañeros de mesa, bueno, está claro que la tecnología es súper importante, ayuda a optimizar y mucho, como ahora veremos también, la gestión del recurso. Pero bueno, este proyecto se engloba o se centra un poco más en el recurso en sí, ¿no? En el agua y en sus usos y reusos. Vale, sí, bueno, esto es un poco lo que venía comentando anteriormente. ¿Dónde se ha realizado el proyecto? El proyecto se ubica, o la planta se ubica en Algarrobo. Algarrobo, no sé si conocéis Málaga, la costa, es un pueblo de la costa oriental de Málaga. La costa oriental de Málaga, la zona de la Axarquía, actualmente es uno de los principales productores de frutas subtropicales. Hay, según las fuentes, pero digamos que andamos en torno a 10.000 hectáreas de cultivo subtropical, sobre todo aguacate y mango. En nuestro caso, en el proyecto, estamos trabajando con aguacate, mango y otra vez con tomate. No sé por qué a alguien le gustarán mucho los tomates a la hora de hacer los proyectos. Pero bueno, aguacate y mango en la Axarquía, un 70% creo que es aguacate, un 30%, si no me equivoco, en mango. Es un producto de alto valor, es decir, en Europa se compra a precio de oro. Es un producto que se exporta, el 80% de la producción se exporta. Hay empresas en la zona cada vez más importantes, hay empresas que quieren seguir creciendo, que quieren seguir produciendo, los agricultores quieren seguir plantando, hay dinero, pero no hay agua. Entonces, es cierto que es un proyecto que ha despertado bastante interés en la zona. Anteriormente, nosotros ya habíamos explorado un poco este campo allí, pero siempre había cierta reticencia, como decía, porque bueno, siempre el tema de utilizar agua residual pues no suena muy agradable al principio, pero bueno, al final la necesidad está ahí. Y sí es importante señalar que, como digo,
a nivel de calidad o de requerimientos de calidad, sí, hablamos de que el 80% de esta producción se exporta. Hay que pensar que todos estos agricultores, todas estas empresas productoras, están sometidas a estrictos controles de calidad por todas las grandes cadenas alimentarias europeas. El famoso BRC de Reino Unido y otros sistemas de gestión de calidad. Con lo cual, las exigencias de calidad que nosotros estamos teniendo y los controles que se están haciendo sobre el producto y sobre el proceso son muy grandes. Es decir, al final tienes que adaptarte a lo que pide el mercado y la tecnología te lo permite. Bueno, esta es una visión. Lo que hemos hecho es aprovechar la estación depuradora existente. No contaba con ningún tipo de tratamiento terciario. Hay veces que te encuentras con alguna depuradora que tiene algún terciario, alguna incluso en desuso, ¿no? Que también viene un poco de lo que se viene hablando. Muchas veces pues se invierte un dinero que luego a lo mejor no se aprovecha o se queda ahí y luego, bueno, pues volver a ponerlo en marcha es complicado. Entonces, a raíz, la imagen inicial, si no ahora después la pongo, ahora creo que vi otra foto. A ver. Sí, bueno, eso que se ve ahí arriba es la planta que nosotros hemos colocado. Entonces, bueno, esa planta se ha colocado en la parte sur de la EDAR de Algarrobo. Más al sur tenemos el campo de testeo, que es donde se han instalado los cultivos. Esa es la finca de La Mayora, perteneciente al CSIC. Y como decía, bueno, pues se ha plantado tomate, mango y aguacate. Ya la planta está actualmente operativa, es decir, como comentaba al principio, el proyecto tiene una duración de 36 meses. En teoría terminamos ahora en enero de 2018, bueno, por diversas circunstancias este tipo de proyectos siempre sufren algún retraso, hemos solicitado una prórroga, o sea que nos iremos a finales de verano. Pero bueno, la planta ya está en funcionamiento y ya lo que se está haciendo es recopilar datos y ver que los cultivos sobre los que se está aplicando este riego, pues bueno, pues cumplen con los parámetros de calidad que se requieren y todas las características del fruto, pues son las que deben ser, ¿no? Que no hay nada anómalo. Aquí vemos cómo funciona, esto no sé si tiene láser. No. Bueno, tenemos un primer módulo, que es lo que sería el MBR, el reactor biológico de membrana. Es lo que sería el tratamiento terciario. El agua, el efluente de la depuradora es el input que nosotros utilizamos. Se trata del reactor biológico de membrana y obtenemos un efluente con una calidad determinada, como decía, un agua rica en nutrientes, libre por supuesto de patógenos, de cualquier agente contaminante, que va a un tanque de almacenamiento. Al lado de ese tanque de almacenamiento tenemos otro tanque de almacenamiento de agua fresca. Es importante aquí, siempre hay ciertos debates o mucha gente a lo mejor se piensa que solamente se va a regar con agua reutilizada, tal. Bueno, a ver, cada caso es diferente, ¿vale? No se puede... antes hablaban de estandarizar. A ver, está claro que hay ciertos procesos, sobre todo a nivel tecnológico, que seguramente se pueden estandarizar. A nivel del proceso del tratamiento, obviamente depende mucho del agua que tengas de entrada y del agua que quieras de salida. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos en este caso es, hay una serie de sensores colocados en el campo de cultivo. Entonces, todos estos sensores transmiten la información de las necesidades que tiene tanto el cultivo como el terreno, porque no hay que olvidar que el agua residual, aparte de, en este caso, de contribuir al riego agrícola, también sirve como regenerador del terreno. Bueno, entonces, la necesidad de nutrientes del terreno, la necesidad de nutrientes de la planta, y se hace un mix del agua residual con el agua fresca y se obtiene un agua a medida. Un agua a medida para lo que el cultivo requiera en cada momento, que puede ser diferente a lo que requiera el lunes, a lo que requiera el miércoles, porque haya llovido, porque haga más sol o por lo que sea. Entonces, en cada momento hay un agua a medida para regar. Aquí, bueno, esto es una explicación breve de estos 4 módulos. Como la presentación la colgarán, pues ahí también pueden ver lo que venía comentando. Estos son algunos datos a nivel técnico del reactor biológico de membrana. ¿Por qué trabajamos nosotros con reactores biológicos de membrana? A ver, hay muchas tecnologías en el mercado. Los reactores biológicos de membrana, al igual que la reutilización, no es algo nuevo. Hace 30 años que se viene trabajando con ellos. Sí es cierto que en los últimos años las innovaciones tecnológicas y la reducción de costes hacen que sea una tecnología competitiva y una tecnología que ya se puede implantar. Tiene una superficie de ocupación pequeña. En este caso son 130 metros cuadrados para tratar 150 metros cúbicos al día. Son modulares, como pueden ver, es decir, podemos instalar más módulos y incrementar la capacidad de la planta. Y eliminan, que es muy importante, según la zona también, el problema de los lodos. No tenemos problemas de desecho de fango. Aquí vemos algunos datos del rendimiento de la depuración. Bueno,
vemos los rendimientos sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. Como vemos, todos bastante, bueno, muy buenos, ¿no? Los sólidos en suspensión casi el 100%, la demanda biológica de oxígeno alrededor del 25% y cerca del 90% la demanda química. Bueno, y en definitiva, como conclusión, como vengo diciendo, bueno, esto es solo un poco la parte ceremoniosa de la propuesta, del proyecto, la página web, ¿no? Te lo ponemos así todo muy bonito. Bueno, como digo, no es algo nuevo, no hemos inventado nada. Sí creemos que esto es un paso más y creemos que, como se ha comentado, es un problema que está ahí. Cada vez hay mayor conciencia. En España cada vez tenemos más problemas de agua. Los embalses, como mencioné anteriormente, están por debajo de la media nacional, por debajo del 40% de su capacidad. Hay comunidades como, bueno, las confederaciones hidrográficas, perdón, como la del Júcar o la del Segura, que reutilizan muchísima agua residual para la agricultura, son también una zona agrícola. Y bueno, simplemente nosotros creemos que es un paso más, es nuestro granito de arena y sobre todo a la hora de concienciar, a la hora de a nivel local hacerle ver al agricultor en este caso y bueno, y también a muchas administraciones locales, porque es verdad que en Andalucía tenemos también ciertos problemas con la depuración. Bueno, pues pues entonces a concienciarnos a administraciones, a empresarios, agricultores, de que es un recurso que tienen que utilizar, que no es peligroso, que hay que estudiar cada caso, pero que es posible. Nosotros hemos organizado jornadas de puerta abierta, han venido muchas comunidades regantes, han venido representantes de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, diputaciones, ayuntamientos y bueno, pues también a lo mejor el verlo allí, ¿no? Porque la teoría es muy bonita, yo puedo ir a explicártelo, puedo hacer una presentación estupenda, pero bueno, el verlo in situ, el que te expliquen cómo funciona la planta, el que vean el producto, bueno, pues ayuda. Poco a poco va calando y creemos que es el camino a seguir. Y muchas gracias, ese soy yo. Y cualquier cosa, pues ahí tienen mis datos. Muchas gracias.